Hoy vamos a hablar de uno de los clichés más icónicos del cine de terror, de la Final Girl, de la chica que sobrevive al final de la película. De normal suele ser una chica más inteligente que el resto, más valiente que el resto y más virgen que el resto. Mientras sus coprotagonistas están ocupados, drogándose y enrollándose entre ellos, la Final Girl está alerta, lista para luchar contra el asesino. En este vídeo vamos a ver cómo ha evolucionado este cliché, cómo la representaban en sus inicios en las slasher ochenteras y cómo ha ido cambiando y adaptándose al cine de terror contemporáneo. El término Final Girl lo inventó Carol Clover en 1992 en su libro Hombres, Mujeres y Motosierras. Antes el cine de terror se veía como un género muy poco serio, que solo gustaba a adolescentes salidos y que no merecía la pena estudiarlo. Pero en los años 90 algunos críticos empezaron a tomárselo más en serio. Hombres, Mujeres y Motosierras analiza los diferentes roles de género dentro del cine de terror. Y a ver, siendo un libro de los años 90, tira más del psicoanálisis de lo que a mí me gustaría. Pero también marcó un antes y después. Fue el primero en definir las características de las slasher, el cine de posesiones y las rape revenge. Y como la Final Girl es un personaje típico de las slasher, en este vídeo nos vamos a centrar en ese subgénero. Las slasher son películas en las que un asesino, normalmente enmascarado o de cara desfigurada, acecha a un grupo de adolescentes o jóvenes adultos con un arma blanca, o sea, un cuchillo, un hacha o una motosierra. El antecesor de las slasher fue Psicosis de Hitchcock, y esta película ya adelantaba muchas características que luego se acabaron convirtiendo en clichés de las slasher. El asesino es producto de una familia psicótica, la mujer sexualmente activa es la víctima y como arma utiliza un cuchillo. Pero las primeras slasher no llegaron hasta los años 70 con La Matanza de Texas y Halloween. Y me parece muy curioso que la Final Girl de Halloween es Jamie Lee Curtis, que es hija de Janet Leigh, la mujer que hace de víctima en Psicosis. Este fue el primer papel de Jamie Lee Curtis y se lo dieron porque su madre era quien era, como guiño a la película original. Pero bueno, que luego los Lepo Babies no existen, ¿eh? En las slasher siempre es una chica la que consigue escapar del asesino, y no una chica cualquiera, la Final Girl. Tantísimas slasher, que si Halloween, La Matanza de Texas, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, y siempre el mismo tipo de chica. Yo creo que hay que preguntarse por qué, ¿no? Laura Mulvey dijo en los años 70 que la male gaze, la mirada masculina, dominaba el cine, que las mujeres en el cine eran siempre objetos que son mirados y nunca sujetos que miran por sí mismos. Carol Clover no estaba muy de acuerdo con esta idea y dijo que el cine de terror siempre había mostrado la perspectiva de la víctima, que era siempre mujer. Pero desde los años 70, desde la segunda ola feminista, las películas de terror habían mostrado más propensión a mostrar a las mujeres no solo como víctimas, sino también como heroínas. La Final Girl se pasa la película gritando, escondiéndose, corriendo, cayéndose, volviéndose a levantar dolorida y sobre todo viendo cómo sus amigos mueren. Más que una heroína, es una superviviente torturada. Pero también mira a la muerte a la cara y tiene la fuerza suficiente como para sobrevivir. A veces es rescatada, pero otras se enfrenta al asesino ella misma. Por ejemplo, en Halloween, Laurie apuñala a Michael Myers. O en Pesadilla en Elm Street, Nancy le dice a Freddy que ya no le tiene miedo para volverse inmune a su poder. La Final Girl es la protagonista indiscutible de la película. A pocos minutos que empiece ya la podemos identificar entre todos sus compañeros. Y desde ahí la acompañamos hasta que permanece como única superviviente. Pero claro, hay que preguntarse qué tipo de chica sobrevive. La que sobrevive no es la más ligona, ni la rubia tonta, ni la porrera irresponsable. La que sobrevive es la Final Girl, una chica bastante masculina, responsable, valiente, resuelta y sobre todo virgen. La que no se va de fiesta con sus compañeros, la que se queda haciendo de canguro y estudiando.
malo. La Final Girl es suficientemente femenina como para ser una víctima, pero no tan femenina como para que los hombres no se puedan identificar con ella. Y es que allá por los años 70, los directores de las slasher eran todos hombres y los espectadores solían ser chicos adolescentes. Y no era por entonces nada común que los hombres se identificaran con personajes femeninos. Pero en las slasher no hay personajes masculinos con los que identificarse. Todos son personajes secundarios sin desarrollar y mueren pronto en la película. Y tampoco te puedes identificar con el asesino porque suele llevar una máscara y no suele generar demasiada empatía. Aunque la cámara muestre a veces la perspectiva del asesino, realmente al final de la película estamos en el armario escondidos con la Final Girl. No nos identificamos con el asesino, nos identificamos con ella. Y bueno, aquí una parte con la que no estoy muy de acuerdo con esta autora, que es que ella dice que los adolescentes veían películas slasher para cumplir sus fantasías masoquistas porque les gustaba como ponerse en el papel de víctima. Según esta autora, la Final Girl realmente no es una figura feminista, sino que es una figura mediante la cual los hombres cumplen sus fantasías masoquistas. Yo personalmente no lo veo. Se me ocurren más razones para ver películas de terror, aparte del masoquismo. Clover dice que en las slasher el género es un estado mental. Según ella, el asesino es un hombre poco masculino que no encaja en la sociedad patriarcal e intenta volverse más masculino apuñalando a gente con un cuchillo que, según Clover, es un arma fálica. Entonces la Final Girl le castra simbólicamente porque es una chica pero es más masculina que él. Y bueno, a mí la verdad es que no me van mucho esas teorías de hombres castrados, mujeres castradoras y todo eso, pero sí creo que el asesino de la slasher, que es un hombre que no encaja en la sociedad de su tiempo, y la Final Girl, que tampoco encaja entre sus compañeros, son un poco dos caras de la misma moneda. Algunos autores dicen que el asesino es un símbolo de la ira reprimida de la Final Girl. La Final Girl es una chica buenecita que vive según las normas sociales, que no se permite a sí misma beber, fumar, tener relaciones sexuales, etc. Entonces, cuando sus compañeros están haciendo precisamente eso, llega el asesino y les mata. Eso explicaría, por ejemplo, por qué en Pesadilla en Elm Street, Freddy aparece justo cuando Nancy tiene que asumir más responsabilidades porque su madre es alcohólica y además cuando su novio le está presionando para tener relaciones sexuales. Pero no todas las Final Girls encajan en este molde ochentero. Ahora veremos cómo ha evolucionado esta figura en los últimos años. Muchas películas han intentado redefinir este cliché de la Final Girl. Algunas han intentado subvertirlo y desafiar nuestras expectativas y otras ampliarlo y llevarlo más allá. En esta parte del vídeo vamos a ver varios ejemplos de Final Girls desde los 90 hasta hoy en día y cómo ha cambiado este estereotipo con los años. El primer personaje en refrescar el estereotipo de la Final Girl es Buffy cazavampiros. Buffy no se enfrenta al asesino una vez porque no le quede otra. Luchar contra monstruos es literalmente su pan de cada día. Y además, las Final Girls normalmente luchan solas al final de la película. A Buffy le ayudan sus amigos siempre. Además, Buffy es un personaje complejo al que vemos madurar y evolucionar a lo largo de la serie y se enfrenta a diversos problemas de la adolescencia. Se enamora, explora su sexualidad, es vulnerable también, tiene problemas con su identidad. No es un cliché andante, es mucho más. En Scream pasa algo parecido. Su protagonista, Sydney, tiene algunas características de la Final Girl. Es determinada, espabilada y bastante masculina, pero también tiene relaciones sexuales con su novio Billy. Scream fue la primera slasher como tal en cuestionarse que la supervivencia de una mujer dependa de si es virgen o no. Además, Sydney es un personaje complejo que evoluciona a lo largo de la saga.
saga. Vemos su trauma, su vulnerabilidad, sus inseguridades. No es solo una víctima. Muchas veces Sydney es la que busca activamente al culpable de los asesinatos y se enfrenta a él. Scary Movie va un paso más allá y se lleva la subversión de la Final Girl a la comedia absurda. Cindy es una Final Girl tontita e inocente que siempre está tomando malas decisiones y solo sobrevive por pura suerte. En tono cómico tenemos también Jennifer's Body, en la que Needy es una especie de Final Girl. Needy es inteligente, observadora, bastante masculina. Ella es la que investiga los asesinatos, también es la que se enfrenta a la asesina. En Jennifer's Body, Needy, la Final Girl, también tiene relaciones sexuales con su novio, pero es que además al final de la película se convierte en una especie de monstruo justiciero, así que en Jennifer's Body todas las chicas adolescentes, incluso la Final Girl, son monstruosas. Cabin in the Woods es una de las películas que más se cuestiona el cliché de la Final Girl. En esta película los protagonistas son manipulados por una organización secreta para que cada uno encaje en un cliché del cine de terror y poder hacer un ritual diabólico con ellos. Dana, la supuesta Final Girl, no es ni luchadora, ni virgen, ni determinada, ni nada de eso. Simplemente la hacen encajar en ese cliché porque ese es el tipo de chica que tiene que sobrevivir. Cabin in the Woods se cuestiona las convenciones del cine de terror y nos hace ver que detrás de cada película hay un grupo de señores decidiendo cómo tiene que actuar cada personaje. Como Cabin in the Woods, la película Final Girls también es bastante metareferencial con las convenciones del cine de terror. En esta película, la hija de una Final Girl de los 80 va a ver la película en la que sale su madre. Y entonces magia ocurre y entra junto a sus amigos dentro de la película como otros personajes más. Al principio, los protagonistas, como conocen las convenciones del terror, intentan sobrevivir bajo sus reglas, pero al final demuestran que son mucho más complejos que los clichés en los que se supone que tienen que encajar. Final Girls se centra en la relación madre e hija como personajes complejos en vez de solo como víctimas que sobreviven. Además también desafía esa idea de que la Final Girl tiene que ser solo una persona, ya que madre e hija ambas son Final Girls juntas. Esto también ocurre en el libro El grupo de apoyo de Final Girls de Grady Hendrix, que plantea una realidad alternativa en la que las Final Girls existen de verdad. Son mujeres que hace décadas sobrevivieron a las masacres de sus amigos o familiares y están traumatizadas yendo a terapia desde hace años. Y todo empeora cuando se tienen que enfrentar a un nuevo asesino. Este libro se plantea las implicaciones mentales y psicológicas de ser una Final Girl. La protagonista ha aprendido a no confiar en nadie, a ser observadora hasta la paranoia, pero poco a poco va viendo que sí que necesita a otras Final Girls para sobrevivir. ¿Os acordáis que os decía antes que algunos autores piensan que el asesino y la Final Girl son dos caras de la misma moneda? Pues en Freaky literalmente el asesino y la Final Girl intercambian cuerpos y se ponen el uno en el lugar del otro. Y es que además esta experiencia le ayuda a la Final Girl a ser más determinada, más sexualmente activa y a enfrentarse al final de la película al asesino. La conclusión que podemos sacar de este vídeo es que la Final Girl ya no es virgen. Bueno, y también que el cine de terror contemporáneo explora más sus personajes femeninos y desarrolla todas sus dimensiones. La Final Girl de hoy en día es lista, es determinada y observadora, es más luchadora que nunca también, y es un personaje complejo que desarrolla relaciones con el resto de gente que la rodea, cuestionándose que solo tenga que ser una sola persona, una sola chica perfecta, entre comillas, la que sobrevive, dejando a sus amigas y compañeras a un lado. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle me gusta, suscribiros al canal y bueno, decidme en los comentarios cuál es vuestra Final Girl preferida y por qué. ¿Hay alguna Final Girl que me haya dejado que os guste mucho? Y nada, que si os acecha el conde Big Feratu, recordad que si os lo montáis bien, todas podemos ser Final Girls.